Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi ex suegra me dejó toda su fortuna en su lecho de muerte tras cuidarla por años. Ahora mi ex marido infiel y su nueva esposa amenazan con destruir nuestras vidas. Hola a todos. Estoy en un lío y quiero saber qué piensan. Soy Gigi, tengo 27 años y una hija de 7 llamada Naomi. Estuve casada con Jack, de 30 años, por casi 8 años. Cuando tenía 2 meses de embarazo de nuestro segundo hijo, descubrí que Jack me engañaba con su compañera de trabajo Susan, de 28 años. Vi mensajes en su teléfono por accidente. Al enfrentarlo llorando, Jack admitió que Susan también estaba embarazada de él. Casi me desmayo al oírlo. Después de muchas peleas con Jack, y aunque mi suegra vino a cuidarme, el estrés fue tanto que perdí al bebé. Cuando Jack se enteró, ni siquiera se quedó conmigo. En vez de consolarme, se fue con Susan y me culpó por perder al bebé. Me destrozó y lloré por días. Por suerte, mi suegra se quedó conmigo todo ese tiempo y cuidó a Naomi para que yo pudiera llorar en paz. Jack y yo tuvimos un divorcio feo donde no quería pagar manutención, pero el juez lo obligó. Durante el divorcio, Jack dejó claro que no quería estar en la vida de Naomi ni en la mía. Me dio la custodia total, lo que me rompió el corazón por mi hija, pero no podía hacer nada. Lo único que ha hecho es pagar la manutención cada mes. Nunca ha intentado ver a Naomi ni conocerla. Luego supe que Susan tuvo a su hijo y han estado juntos desde entonces. En todo esto, mis papás y mi suegra estuvieron conmigo cada día. Mi suegra y mi papá eran mejores amigos desde hace mucho. Así fue como Jack y yo nos conocimos por nuestros padres y empezamos a salir. Cuando mi suegra se enteró de que Jack me engañó, se enojó mucho con él y me apoyó. Peleó mucho con Jack por su engaño y juró no hablarle más. Cuando supo que me dejaba, también le dijo que no quería saber nada de su amante ni de su hijo. Aunque no lo crean, mi suegra cumplió esa promesa hasta que murió. Se negó a hablar con Jack, incluso cuando él le rogó que los visitara a él y a su hijo con Susan. Susan estaba muy celosa de mí y mi hija porque mi suegra nunca la vio como familia. Cuando mi suegra vino a apoyarme al principio, su familia la criticó mucho. Como había perdido a su esposo hace unos años, sus familiares trataron de convencerla de perdonar a Jack. Le decían que era su hijo y debía olvidar el pasado y visitarlo. Mi suegra se negó rotundamente. Cuando Susan tuvo al hijo de Jack, la familia de él los apoyó, aunque sabían que me había engañado. Ni siquiera se preocuparon por mí y mi hija. La relación entre mi suegra y su familia se puso tan mal que dejaron de invitarla a sus fiestas y reuniones solo para poder invitar a Jack. Como mi suegra siempre se negaba a ir a eventos donde Jack estaría con Susan, yo la admiraba mucho, pero ella me decía que yo también era como su hija y no le importaba si su familia la excluía. Estoy muy agradecida de haber tenido una suegra así, porque es raro recibir tanto amor y apoyo. Desafortunadamente, mi suegra se enfermó. Perdió la capacidad de caminar y cuidarse sola. Le ofrecí que se mudara conmigo permanentemente, prometiendo cuidarla las 24 horas. Contratamos a una enfermera que vivía con nosotros y la cuidaba en las mañanas. Yo me encargaba de ella en las noches. Pasé muchas horas cuidándola y la verdad no me molestaba. A Naomi, que siempre quiso mucho a su abuela, le encantaba tenerla viviendo en nuestra casa. Mientras vivía con nosotros, mi suegra me contó algo importante. Me dijo que cuando se enteró de que Jack me dejaba, decidió cambiar su testamento. Al principio, quería dejarle todo a Jack por ser su único hijo, pero cuando supo de su engaño, cambió el testamento. Ahora la casa y su seguro de vida eran para Naomi. También me incluyó a mí para recibir mucho de su dinero y sus cosas de familia. Fue algo que me hizo sentir muy honrada y confiada. Quería que yo guardara estas cosas y se las diera a Naomi cuando fuera el momento. Me emocionó pensar que una parte de ella, y quizás de generaciones pasadas, seguiría en nuestra familia. Mi ex esposo iba a heredar su carro y toda la colección de arte de su papá. Hasta que mi hija cumpliera 18, el dinero estaría a mi cargo. Si yo moría, mis papás se encargarían. Cuando me contó esto sentí muchas cosas: sorpresa, gratitud y un poco de tristeza. Me alegró saber que entendía lo difícil que fue todo y que quería asegurar el futuro de Naomi. Le dije varias veces a mi suegra que podía cambiar el testamento otra vez si quería incluir a Susan y su hijo. Le aclaré que no me enojaría, ya que Susan ahora era la esposa de Jack, pero mi suegra insistió en que solo me veía a mí como la esposa de su hijo,
así que creía que Naomi debía heredar su casa para seguir con la tradición familiar. Entendí de dónde venía y acepté su decisión. Mientras estuvo conmigo, Jack nunca llamó para preguntar cómo estaba. Aunque teníamos problemas, me habría alegrado si hubiera venido a verla, pero nunca lo hizo. Un día, mi suegra tuvo problemas para respirar y tuve que llevarla rápido al hospital. Tenía miedo de que le pasara algo. Mientras mi papá cuidaba a Naomi, mi mamá y yo pasamos toda la noche en el hospital, rezando para que se mejorara. Por suerte se recuperó y pudimos llevarla a casa. Después de este susto, no quería que mi suegra muriera sin que Jack arreglara las cosas con ella. Dejando de lado nuestros problemas, lo llamé, rogándole que visitara a su mamá. Le conté lo que el doctor nos había dicho sobre su salud y que temía que no viviera mucho más. En vez de preocuparse, Jack empezó a quejarse de cómo su mamá nunca quiso tener una relación con su hijo. Le pedí que dejara su orgullo a un lado por su mamá. Dijo que estaba muy ocupado y no podía dedicar mucho tiempo. Me desanimó ver que no le importaba, sobre todo con su mamá tan enferma. Aunque no quería, seguí insistiendo, pidiéndole que lo pensara y pasara un rato con ella. De mala gana, aceptó una visita corta. Cuando Jack llegó, me sorprendió ver que trajo a Susan y a su hijo. No mentiré, aunque no me gustó que vinieran a mi casa, me quedé callada por mi ex suegra. Cuando vio a su mamá, se notaba que seguían teniendo problemas. Había muchos silencios incómodos y conversaciones forzadas. Jack se portó igual con ella, aunque la vio tan débil. Habló poco y evitó tener una conversación real con ella. Era obvio que su visita era más por obligación que por querer arreglar las cosas. Me sentí triste al ver que no había conexión entre ellos, pero al menos Jack había cumplido con venir. Cuando mi ex suegra vio que había venido con su hijo, empezó a protestar. Rápidamente la calmé y le dije que estaba bien, que no me importaba quién viniera con Jack. Lo importante era que él había venido a verla y apoyarla. La salud de mi ex suegra estaba empeorando mucho y ya no podía levantarse de la cama, así que no podía hacer mucho. Cumpliendo mi promesa, me quedé callada, incluso cuando Susan empezó a ser muy amable con ella. Cuando mi ex suegra dijo otra vez que no quería estar cerca de Darren, Susan le recordó que Darren también era su nieto. Salí del cuarto para darles privacidad y también para ver cómo estaba mi hija, que se veía triste y herida al ver a su papá. Jack ni siquiera la saludó. Mientras estaba en la cocina, vi que Susan salió al patio y hablaba por teléfono. La ventana estaba abierta y pude oír cómo se reía mientras contaba que la obligaron a venir a ver a la mamá de Jack. Dijo que Jack le había dicho que su mamá le iba a dejar todo a él, así que lo menos que podían hacer era visitarla por última vez. Dijo que no podía esperar para mudarse a la casa y cambiarla toda, ya que mi ex marido iba a ser el dueño. Me sorprendió mucho escuchar esto y no podía creer lo cruel que sonaba. Siguió hablando de cómo iba a cambiar los muebles, pintar las paredes y hasta cambiar el jardín para que no quedara nada de mi ex suegra. Mientras contaba emocionada sus planes, no podía creer lo poco que respetaba la historia de la casa. Fue entonces cuando entendí la verdad. A Susanne no le importaba realmente mi ex suegra. Era claro que solo le interesaba quedarse con la herencia. Esto me dolió mucho, porque parecía que le importaba más el dinero que el bienestar de mi ex suegra en sus últimos días. Aunque me dolió saber las verdaderas intenciones de Susanne, no dije nada para no lastimar más a mi ex suegra. Jack no sabía que su mamá había cambiado el testamento después de que me engañó y se divorció de mí. Creía que iba a heredar todo y pensaba dárselo a su hijo con Susan. Decidí no contarle nada porque no era mi lugar. Si ni siquiera se preocupó por saludar a nuestra hija Naomi, entonces se merecía lo que iba a pasar. Jack y Susan siguieron con su visita sin saber nada. Para mí era una situación agridulce. Por un lado, iba a perder a mi querida ex-suegra, pero por otro, no podía esperar para ver la cara de Jack cuando se enterara del Nuevo Testamento. Mientras tanto, temía el día en que perdería a mi ex-suegra. Significaba mucho para mí, y la quería mucho. La conocía bien y sabía que había tomado esta decisión después de pensarlo mucho. Quería esto para su nieta, y siempre decía que no podría descansar hasta que supiera que su hijo y Susanne habían pagado por lo que hicieron. Quería que Naomi se sintiera querida y apreciada, incluso cuando ella ya no estuviera. Conforme la salud de mi ex-suegra empeoraba, Jack nunca volvió a visitarla y ninguno de sus familiares vino a verla. Tristemente, falleció la semana pasada. Cuando murió mi ex-suegra, me encargué de organizar su funeral.
Aunque los familiares no ayudaron, quería asegurarme de que tuviera una despedida digna. Mis papás y yo nos encargamos de todo, desde elegir un bonito ataúd hasta buscar un lugar tranquilo. Susan ni siquiera vino al funeral con Jack. Algunos de sus familiares vinieron, pero se notaba que no les importaba realmente. Cuando su abogado por fin me llamó sobre el testamento, me llené de emociones. Lloré mientras me decía que ella me había dejado todo. Como habíamos hablado, sentí alegría y tristeza al mismo tiempo mientras lamentaba perder a alguien tan querida, pero también me sentía agradecida de poder darle a mi hija todo lo que siempre quiso. Mientras trataba de entender todas estas emociones, de repente tocaron a mi puerta. Cuando abrí, vi a Susan, Jack, Darren y algunos otros familiares parados ahí con caras serias. Jack preguntó si podían entrar y educadamente les dije que sí. El ambiente estaba tenso cuando entraron y Jack enseguida empezó a exigir una explicación sobre el testamento. Su tono acusador llenó el cuarto de resentimiento. ¿Por qué te quedaste con todo? Mi mamá tenía una casa, dinero, cosas de valor y tú te quedas con todo, gritó muy enojado. Traté de mantener la calma y les expliqué que mi ex suegra había pensado bien su decisión y había elegido esto. Jack empezó a acusarme de manipular a su mamá e influir en su decisión cuando estaba enferma en cama, pero les dije que podían ver la fecha del testamento actualizado, que se hizo mucho antes de que su salud empeorara. Susan intervino, sonando resentida, y preguntó por qué mi hija y yo merecíamos tenerlo todo, cuando ella y su hijo también eran familia. Le respondí directamente, y fue entonces cuando les conté a todos lo que había escuchado a Susanne decir por teléfono. Sus ojos se abrieron mucho al darse cuenta de que recordaba exactamente lo que ella había dicho sobre la mamá de Jack. Jack la miró sorprendido al entender las verdaderas intenciones de Susan. Susan se quedó sin palabras e intentó negar lo que dije, acusándome de inventar cosas para dividir a la familia. Les dije firmemente que ella le había sido infiel a Jack cuando aún estaba casado conmigo, así que ellos fueron los que realmente dividieron a la familia primero. La discusión se puso peor, con los familiares de Jack uniéndose y diciendo que estaban decepcionados por no recibir nada de mi ex-suegra. Dijeron que al ser familia de sangre de mi ex-suegra, merecían tener una parte de su herencia. Todos empezaron a insistir en que vendiera la casa y repartiera el dinero entre todos por igual. Me sorprendió ver lo poco que les importaba y lo arrogantes que eran al exigir algo que no les pertenecía. Les dije firmemente que yo fui la única que la cuidó hasta el final, mientras que ninguno de ellos se molestó en venir a verla. Por eso no tenían derecho a entrar a mi casa y exigir nada que fuera de mi ex-suegra. Todos gritaban mientras seguían cuestionando si el testamento era justo. Jack protestó, diciendo que era la casa donde creció y que merecía vivir ahí con Susan y su hijo. Me amenazó con demandarme y pelear el testamento si no le daba la casa. Me reí en su cara al oír eso. Jack parecía sorprendido por mi reacción y le recordé que había sido un mal hijo con su mamá y nunca se preocupó por ella. Le dije que solo vino a verla una vez cuando le rogué que lo hiciera. Le dije que podía intentar demandarme si quería, gastando su dinero, pero que el abogado ya me había dicho que el testamento no se podía cambiar y que no había nada que pudiera hacer. Naomi era su nieta y yo era su nuera que la quería y cuidaba, así que por eso nos dejó todo. Entonces Susan empezó a rogar diciéndome que dejara de ser tan egoísta y pensara en su hijo Darren. Seguía diciendo que Darren merecía tener una buena vida como Naomi. Estuve de acuerdo con eso, pero le pregunté si alguna vez pensó en mi hija Naomi y cómo mi exmarido la trató todos estos años. Naomi también era su hija, pero él eligió no ser parte de su vida. Le dejé claro a Susanne que podía rogar todo lo que quisiera, pero nunca les iba a dar nada a ella ni a su hijo. Les pedí a todos amablemente, pero con firmeza, que se fueran de mi casa y me dejaran en paz. Les dije que podían revisar el testamento con su abogado otra vez si querían, pero que yo ya no quería seguir hablando de esto. Sabía que no podían hacer nada, si no, no habrían venido a gritarme y exigirme cosas. Les cerré la puerta en la cara, sintiéndome bien por defender lo que creía y respetar lo que mi ex-suegra quería. Desde entonces, Jack sigue llamándome y mandándome mensajes. Sigue diciendo que me odia y que si tuviera algo de decencia, le daría todo lo que, según él, le pertenece a su familia y no a mí y a Naomi. Entonces, ¿estoy mal por no darles lo que piden mi exmarido y su familia? Actualización 1. Pensé que solo unas pocas personas verían mi historia, pero wow, gracias a todos por escucharme y darme sus consejos.
Para los que están enojados conmigo por no pedirle a mi suegra que incluyera al nuevo hijo de mi ex y a Susan, lo intenté, pero ella decidió esto sola. Por ahora no puedo hacer nada al respecto. Pueden llamarme egoísta, pero no voy a renunciar a nada de la herencia. Voy a poner a mi hija y a mí primero. Estoy enojada con Jack y Susan porque me lastimaron mucho, y su engaño tuvo que ver con que perdiera a mi bebé. Mientras yo estaba destrozada, Jack me hizo sentir peor al dejarme por ella. Mi ex suegra decidió no incluir al hijo de Jack y a Susan en su testamento. Tuvo mucho tiempo para cambiar el testamento si hubiera querido, pero no lo hizo. Me da pena por el niño, pero no es mi responsabilidad. Por lo que sé, mi ex suegra tuvo una infancia muy difícil porque su papá prefería a los hijos de su amante. Creo que por eso no quería saber nada de Jack. Jack sabía todo esto, pero aún así hizo lo mismo. A pesar de todo, mi ex suegra le dejó a Jack toda la colección de arte de su papá, que vale miles de dólares, así que puede cuidar bien a Susan y su hijo. La gente que me critica en los comentarios no sería ni la mitad de amable que yo si les pasara algo así. Por eso, no voy a ceder nada a lo que Jack pide. Naomi también es hija de Jack, pero a él solo le importa su otro hijo. Nunca le interesó ser un buen papá para Naomi, así que no merece nada de nosotros después de todo lo que nos ha hecho pasar. Actualización 2. Los problemas con Jack y Susan siguen. Sus constantes exigencias y acusaciones me tienen muy estresada. Ayer, Susan me llamó de repente. Ni siquiera tenía su número guardado, así que contesté sin saber quién era. Empezó a hablarme muy agresivamente. Me acusó de ser una aprovechada que solo quería dinero, diciendo que les robé todo lo que debía ser de ellos. Me dijo que se alegraba de que Jack me dejara después de perder el bebé, porque no merecía ser su esposa. Estaba trabajando, así que me sorprendió mucho que me hablara así. Le expliqué tranquilamente que mi ex suegra tomó esta decisión sola y que yo no planeé nada. Pero Susanne no quiso escuchar. Siguió insultándome y dudando de mí. Le recordé que ella nunca tuvo una relación con mi ex suegra cuando estaba viva, así que era ridículo que pidiera algo que era de ella. Susanne empezó a amenazarme a mí y a mi hija, diciendo que si no le daba parte de la herencia, buscaría la forma de hablar con mi hija y contarle la verdad sobre mí. Esto fue demasiado para mí. Le dije inmediatamente que meterse con mi hija era inaceptable y que si se acercaba a ella, llamaría a la policía. Ya tenía pruebas de sus muchos mensajes molestándome y podría conseguir una orden de alejamiento rápidamente. También le dije que yo podría hacer lo mismo hablando con su jefe y mostrándoles cómo me estaba amenazando. Esto pareció callarla. Colgué y llamé a Jack de inmediato. Le conté lo que su esposa me había dicho y le repetí que llamaría a la policía si esto seguía. Se echó para atrás diciendo que no sabía que Susan había amenazado a Naomi. Empezó a disculparse por ella, pero lo interrumpí. Le dije claramente que no les debía nada y que me iba a quedar con lo que su mamá me dejó. Puede quejarse todo lo que quiera, pero es mío y no puede hacer nada. Le advertí que la próxima vez que me contactara o si su esposa hablaba con mi hija, tendrían problemas legales serios. Desde entonces, sorprendentemente, mi teléfono ha estado tranquilo. Pienso cumplir lo que dije si Susan o Jack se atreven a contactarme otra vez. Actualización 3. Han pasado 2 meses desde la última vez que les conté, y mucha gente me ha pedido que comparta más de mi historia, así que aquí va. Nos mudamos a la casa de mi ex suegra, y mientras nos acomodamos, no puedo evitar desear que todavía estuviera aquí. La extraño en todas partes, en los cuartos donde reíamos, en el patio donde pasaba las tardes y en la cocina donde hablábamos mucho. Siento su presencia en cada rincón de la casa que antes estaba llena de su cariño. Cada día siento muchas cosas. Agradecimiento por la herencia que asegura el futuro de Naomi y tristeza porque ya no está la mujer que significaba tanto para nosotros. Trato de sentirme mejor pensando que la casa, que antes era el refugio de mi ex suegra, ahora será un lugar seguro para Naomi. En estos momentos llevo su recuerdo conmigo, agradecida por el tiempo que pasamos juntas y decidida a honrar lo que nos dejó.